Muy bien, nosotros continuamos con nuestro estudio, así que nos acercaremos esta vez al capítulo número 5 de Primera Corintios. Quien no tiene Biblia puede levantar su mano y nuestros hermanos ujieres les facilitarán una. Muy bien, ¿todos ya estamos en Primera Corintios capítulo 5? ¿Sí? ¿Todos estamos allí? Muy bien, vamos a orar y que el Señor nos ayude en esta mañana para acercarnos a su palabra, leerla, compartirla y aplicarla a nuestra vida. Señor y Padre, te damos gracias porque tenemos la libertad de reunirnos, de alabar tu nombre, de meditar en aquellas cosas de nuestra vida, siendo confrontados con tu Escritura. Y queremos pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón a medida que vayamos leyendo este texto, que nos confrontes en tu amor y que nos permita, Señor, hallar la respuesta, la esperanza, la salida que necesitamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como para tener un poco claro ciertos asuntos de la introducción a 1 Corintios, nosotros tenemos que recordar que la iglesia en Corinto no está tan de acuerdo con muchas cosas que el apóstol Pablo está enseñando. Es una carta un poco beligerante, eso nos dimos cuenta. Pablo va a ser muy irónico, muy sarcástico, va a ser muy duro en ocasiones al referirse a las distintas conductas que tiene esta gente. Dijimos también en la parte introductoria de que la gente había perdido el foco de la cruz de Cristo para poder discernir su vida, para poder darse cuenta de cuáles son las cosas donde necesitan arreglo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este desvío? ¿Por qué este olvidarse de la cruz de Jesús? Sencillo, porque había maestros que estaban enseñando cosas supuestamente sabias y profundas que la gente quedaba muy asombrada y prefería hacer caso a esos falsos maestros antes que escuchar a la voz del apóstol Pablo, comisionado por Cristo Jesús, tal como Él se presenta, para dirigirse a los gentiles. Entonces, teniendo en mente esto, usted se va a dar cuenta que al comenzar el capítulo 5, comienza el texto con un pecado terrible que se está cometiendo en la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que esta enseñanza que ha contaminado la iglesia en Corinto, los están llevando a ser muy permisivos con muchas cosas, que no solamente ofenden a Dios por su carga pecaminosa, por ser pecado, sino que también están destruyendo la vida de las personas y la vida en comunidad. Así que vamos por favor a la lectura. Dice así: es ya de dominio público que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Vamos a ir comentando estos textos a medida que vayamos avanzando. Primera cosa que nos ponemos a pensar allí es el término que utiliza Pablo para inmoralidad sexual. Cuando nosotros nos acercamos al término griego, quizás usted se acuerde, el término griego allí es porneia. Ahí viene pornografía, pornográfico, cine porno, todo lo que usted quiera. Pornografía, pero esta palabrita puede ser entendida de dos formas según la cultura donde se lea. Si usted hubiese dicho la palabra porneia o pornos en el mundo griego, eso se hubiese entendido simplemente como prostitución. Ya sean los prostitutos o prostitutas sagradas que salían en los festivales orgiásticos a tener sexo libre por el culto, ya sea Baco, Dionisio, Diana, Artemisa, cualquiera de esas dioses y diosas de la fertilidad y del desvarío. También al acto propio de la prostitución de aquellos que se dedican a esto como carrera. Pero la lectura judía o judía helénica del texto nos deja entrever que porneia incluirá cualquier acto de una sexualidad que no esté dentro de los parámetros saludables de Dios. ¿Cuáles son los parámetros saludables de Dios para la sexualidad? La sexualidad se practica en el matrimonio. Eso no hay cómo hacerle vuelta atrás. ¿Y eso por qué? Mire, la sexualidad tiene tal característica de que una de las hormonas que participan en medio de esta locura es la oxitocina. Y la oxitocina puede ser en su momento hasta adictiva.
Entonces, por esa razón, la sexualidad está recomendada dentro del vínculo matrimonial para que usted se convierta en una persona monógama. Exactamente una sola pareja. Por ende y por extensión, el matrimonio y la sexualidad estará diseñado para un medio heterosexual, de tal forma de que la complementariedad de los sexos se pueda llevar a cabo, tanto sexualmente como emocionalmente. Entonces, cualquier cosa que quede fuera de por lo menos estas tres líneas saludables de dentro del matrimonio monógamo y heterosexual, cualquier cosa que esté fuera de esto se considerará porneia. Así que usted puede tener un affair con alguna mujer, si usted es hombre, afuera del matrimonio, y eso será porneia. ¿Por qué? Porque usted está violentando estas tres limitantes saludables para la práctica de la sexualidad. Si usted quiere tener una pareja del mismo sexo, inclusive, usted estaría rompiendo una de estas limitantes naturales, saludables para la práctica de la sexualidad. Si usted quisiera en algún momento con su esposa, y este es por lo menos un subpunto que no deja de ser importante para la práctica de la sexualidad, es igual que con su esposa, usted debe practicar una sexualidad que honre a su pareja. Así que no es tanto de que yo me casé y entonces puedo vestir a mi pareja de cueros y azotarla, porque eso es lindo y eso es rico y no. El sexo también está diseñado para honrar a la pareja dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué está aconteciendo en Corinto? Usted lee allí, se escucha de un caso de inmoralidad sexual. Así que vamos a acercarnos a la inmoralidad sexual desde la perspectiva judío-helénica, que es cualquier asunto sexual que está fuera de los principios de Dios para la práctica de la sexualidad. Y tanto así, es tan grave esto que Pablo dice, y la iglesia lo sabe y se comenta entre los paganos. O sea que era algo terrible. ¿Cuál es lo terrible? Que uno tiene por mujer a la mujer de su padre. Para la lectura de eso podemos tener dos vertientes. Vertiente 1, que quizás podría ser la más saludable. Este señor se casó con una mujer, tuvieron un hijo, esta mujer se murió, el esposo decidió casarse otra vez, ya había muerto la esposa, se decidió casar otra vez, y de alguna u otra forma este muchacho le comenzó a hacer ojitos a la madrastra, y la madrastra, como veía de que su marido ya está viejo y la dinamita ya no sirve, entonces vio en el hijastro la oportunidad de recuperar sus años mozos, y entonces deciden, por mutuo acuerdo, practicar la sexualidad. Eso sería una forma de incesto, puesto que el padre biológico aún sigue vivo. Lo segundo, que es la lectura más fuerte de este caso de inmoralidad, es que definitivamente el hijo está teniendo sexo con la mamá. Ahora, si usted se acerca a cualquiera de las dos cosas, ¿sabe qué? Describe mucho lo que acontece en nuestra época. Hoy, inclusive, ya se están peleando por derechos para practicar la endogamia en algunas otras naciones. Es decir, donde se pueda tener contacto sexual interfamiliar y que en algún momento podría llegar al acto execrable entre hijas con padres, hijos con padres, hijos con madres, etc. La sociedad en Corinto se parece mucho a lo que nuestra sociedad está buscando y está propugnando hacer. Vivir una sexualidad de esta forma. ¿Hacia qué apunta Pablo? Primero, Pablo apunta hacia el asunto cultural. Ni entre los gentiles, ni entre la gente que no conoce a Dios se ha metido eso en la cabeza. Y la falta grave aquí es que dentro de la iglesia se está practicando eso y al mismo tiempo, como dice un poco más adelante, el verso 2, dice allí, y de eso ustedes se sienten orgullosos. En ocasiones, el orgullo en nuestra sociedad podría plasmarse desde la perspectiva de que yo soy open mind. Entonces, como yo soy open mind, entonces todas esas cosas son tolerables. Y vamos a entrar a trabajar por lo menos dos términos con los que yo me puedo acercar a la iglesia en Corinto. Término número 1 es la tolerancia y segundo, la condonación. Cuando yo me acerco a Corinto, yo tengo una iglesia con dos características. Es una iglesia muy tolerante y es una iglesia condonadora. ¿En qué sentido tolerante? Tolerancia en el siglo XXI
no solo implicará de que, hablando en términos de iglesia, recibimos con los brazos abiertos, cosa que sí hacemos, recibimos con brazos abiertos a quien quiera, de donde venga, cualquiera que sea tu trasfondo. Eso no importa, no interesa el bagaje de cosas con lo que venga. Cristo está con los brazos abiertos, la iglesia está con los brazos abiertos, bienvenidos. Pero al mismo tiempo, hay actividades pecaminosas, hay pecado, con lo cual la iglesia jamás estará de acuerdo en su práctica continua. Y esto hace eco de la voz del Evangelio cuando el mismo Jesús dice: todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros vemos los verbos griegos para definir este acto de sexualidad terrible que está experimentando la iglesia en Corinto, son verbos que hablan de una continuidad. O sea, no fue solamente el hecho de que un día la madrastra, usemos el primer caso menos terrible, un día en que la madrastra lo vio con ojitos al muchachón porque está bueno, musculoso, hace crossfit, es guapo, todo lo que usted quiera, y se fueron de una a la cama. Hubiese sido saludable que después de eso los dos puedan ponerse a cuentas con el Señor, pedir quizás a algún hermano y una hermana de la iglesia con quien tratar este tema de pecaminosidad. Si es una debilidad, identificarla como tal. Si es un asunto de pecado, identificarlo como tal y tratar con eso, arrepentirse y poner límites. Eso habría sido muy saludable. Pero ¿qué es lo que acontece en esta iglesia? La práctica continua del pecado. Es decir, que estos dos, con el ejemplo que inicia el capítulo 5, eran mañana, tarde y noche, 365, y se hace con intensidad cuando el marido sale de viaje a hacer negocios. Entonces la iglesia abre sus brazos, sí, pero jamás no puede justificar vida o esclavitud pecaminosa, porque número uno, atenta contra los principios de Dios. Y muy aparte de ello, el pecado tiene esa característica que no solamente desagrada a Dios, pero en última instancia te termina destruyendo a ti y me termina destruyendo a mí. El pecado tiene una cuestión moral y tiene una cuestión propia con la fe. A Dios le ofende, pero el pecado también tiene una incidencia social. Me destruye a mí como individuo y destruye a la comunidad. Entonces Pablo se está enfrentando a un asunto que está destruyendo la vida de este matrimonio y de este muchachón que está de por medio, y que también está destruyendo a la comunidad, porque aquí la comunidad, no solo por tener este mal sentido de tolerancia, hoy tolerancia se hace sinónimo con aceptación de cualquier práctica, ¿no? Entonces, si alguien roba continuamente, no es que eso es cleptomanía. Ok, puede ser cleptomanía, pero vamos tratándolo pues. Tenemos que confrontar el asunto del amor y tenemos que tratarlo. No, es que esto es una falencia de carácter donde hay subidas y bajadas. Muy bien, puede ser bipolaridad, puede ser un asunto emocional, pero tenemos que trabajarlo. No podemos solamente quedarnos con el diagnóstico. Allá es una debilidad. Allá es un asunto que esa persona tiene que resolver. No, para eso Dios ha provisto a la iglesia para que se convierta en la comunidad terapéutica donde el pecado es confrontado con la gracia de Dios y al mismo tiempo la iglesia ofrece las herramientas para poder tratar con ese asunto. La iglesia no solamente enseñará o puntualizará algún asunto, sino que también dará las herramientas para resolver ese asunto determinado. Vamos bien hasta allí. Pero ¿cuál era el asunto con la iglesia en Corinto? Habían malinterpretado el concepto de tolerancia y lo cambiaron por aceptación, y aparte de eso condonaban. Es decir, la iglesia no hace absolutamente nada. ¿Y sabe qué? Usted no va a encontrar una iglesia que no hace nada en la Alianza San Borondón. Aquí batallaremos desde todos los frentes, desde la enseñanza, consejería personalizada, seguimiento uno a uno,
estará Celebremos la Recuperación, habrá mentoreo, habrá rendición de cuentas. Esta iglesia le está ofreciendo y le continuará ofreciendo las herramientas que usted necesita para poder enfrentar su pecaminosidad y sus debilidades también. Porque yo sé que estoy jugando un poco con el texto, pero ¿cuál es el kit del asunto? El kit del asunto es que usted se mantenga constantemente en guardia, constantemente en la lucha contra el pecado. Y es probable y mire, para que usted por si acaso no vaya a pensar, ay sí, la Biblia escandaliza solamente el asunto de la sexualidad. Nada que ver. Porque si usted me acompaña al final del capítulo 5, allá por el verso 11, usted se dará cuenta que para Pablo es tan grave el asunto de esta sexualidad desordenada, es tan grave como estos otros asuntos que están aquí. Dice así el verso 11, en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, y mire la lista también cómo se agrega, sea inmoral, ahí está el término porneia de por medio, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Óigame, ¿y sabe qué? Probablemente en alguna de esas nosotros podríamos ser encasillados. Quizás usted y yo no hemos llegado al punto de ser mitómanos, pero mentimos por placer o mentimos por salvarnos el pellejo. Y Pablo está poniendo en un mismo nivel todo: porneia, avaricia, mentira, estafa, idolatría. Y son temas que son comunes de la comunidad, de la sociedad, pero que la iglesia está diseñada para dar las herramientas de cómo frentear esos asuntos, cómo tratarlos de resolver. En todo caso, volvamos al inicio del capítulo, solamente para que vea que el texto bíblico trata todo esto por igual, porque hay gente que dice, ¿no? Y a veces porque son socialmente más aceptables, ¡ay, sí, es mentiroso! Pero ya le conocemos que a él le gusta mentir. ¡Ay, no, pero es que él es un borrachín! Pero es un buen borracho, él nunca se pone violento. No. ¿Eh? Pero cuando se toca el tema de fornicación, adulterio o una orientación sexual que no sea heterosexual, ¡ah! ¡Qué aberración! Momentito, el texto bíblico me pone todas por igual. Es tan terrible la codicia, es tan terrible la amargura, es tan terrible la idolatría, es tan terrible la estafa, es tan terrible la mentira, como también es de terrible una sexualidad que no está dentro de los parámetros de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Y de esto se sienten orgullosos, porque es lo open mind, porque es lo que está en boga, porque todo el mundo piensa así, porque ahora hay libertad para hacer tal o cual cosa. Dice el texto que estos corintios se sentían paganos por ese no hacer nada y ese sentido tan terrible de tolerancia. Dice el texto bíblico, primera cosa que la iglesia hace y que usted y yo también debemos hacer cuando descubrimos en otros o en mí mismo, porque este es otro punto también, es fácil discernir el pecado de otra persona. Es lo más fácil del mundo. Quizás lo más complicado es aceptar su pecado individual. Pero para cualquiera de las dos, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Cómo se reacciona frente a una pecaminosidad descubierta? Dice así, no debieran más bien haberse lamentado lo sucedido. Vamos a quedarnos hasta allí. Primera cosa frente al pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? La iglesia hace lamento. A la iglesia le tiene que doler. Y si usted y yo hemos sido los ejecutores del pecado, nos debería doler aún más. No justificarlo, quizás no entrar en ese círculo vicioso que nuestros hermanos de Celebra nos han enseñado con esos términos especiales que ellos utilizan. ¿Para qué vivir en negación? Acepte su falta, su debilidad, acepte su pecado, déjese confrontar por el Señor. Dese cuenta que está siendo esclavo a alguna actividad pecaminosa que lo está matando a usted.
Usted no va a afectar a Dios. Dios es inmutable, es inconmovible. Dios no se rompe por su pecado. Usted se rompe, usted se mata, usted se destruye al no vivir bajo los lineamientos que Dios da para la vida, sus principios para vivir. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice Pablo frente a un pecado así y cualquiera otro? Tiene que compungirse el corazón. Ahora vamos con la siguiente parte del texto, porque suena fuerte. Dice, ¿y hacer qué cosa? Haber lamentado y expulsar. Ahora espérese un ratito, calma. Hoy tendremos que revisar un tema que lo dejamos para este capítulo. Lo que usted y yo tenemos como primera a Corintios debería ser la segunda o inclusive la tercera carta a los Corintios. Por evidencia interna de la carta, Pablo ya ha tenido correspondencia con esta iglesia. Y eso usted lo aprendió en la parte introductoria. Pablo es el que funda la comunidad en Corinto. Y una de las cosas que Pablo siempre hacía cada vez que fundaba una iglesia era enseñarles a los ancianos que quedaban a cargo o a los guías de la iglesia, era enseñarles todo el consejo de Dios, toda la enseñanza de Dios. Así que esta iglesia no es una iglesia ignorante de estos temas. Sin embargo, la iglesia mantiene correspondencia con Pablo. Y uno de los temas que fueron tocados constantemente en estas correspondencias fue el tema de la sexualidad, que es el tema propio del ejemplo del capítulo 5. Es el tema de la sexualidad. Y Pablo lo que nos deja ver en sus cartas y en su pluma es que él llama la atención, llama al arrepentimiento, convoca a la iglesia para trabajar a esa persona. Porque alguien podría leer el texto bíblico y decir, uy, mira, pobrecito, recién lo pescaron y ya lo botan de la iglesia. Y no es tanto así, porque ya Pablo viene trabajando en cartas anteriores. Y lo que, poniéndolo así, papirológicamente hablando, su primera a Corintios puede ser la segunda o la tercera carta que Pablo hubo escrito. Hermano Tito, ¿y dónde están esas dos primeras cartas? No tengo idea. Se perdieron, se dañaron, no las copiaron, qué sé yo. Pero de eso no tenemos registros. En todo caso, tengo la evidencia de la carta y los principios de Jesús. Los principios de Jesús, por lo menos en Mateo 5, donde se toca el tema del Sermón del Monte, Jesús pone en relieve cómo tratar con casos así. Entonces primero dice, muy bien, tú descubres que tu hermano tiene una falta. ¿Cómo es la reacción? Lamentarse. Es el llamado a la humildad. Y ya vamos a ver por qué es importante eso. Ve tú y él. Arreglen los dos. Que los dos vean cómo resuelven, cómo el uno le puede hacer de ayuda al otro para resolver el asunto, la falta, el pecado, lo que sea que se haya cometido. Muy bien. Pasó un tiempo. No entiende. Agarra 2 o 3 más. Tú con un testigo o otro testigo. Y ahora entre los 3 vamos a tratar con este pecado, con este asunto que hay que resolver, con esta falta contra el Señor, contra su iglesia. Pero entre 3. Si no entiende, entonces ahora toda la iglesia se va a convertir en la comunidad terapéutica. Coméntalo con la iglesia. Esperando que se arrepienta, que deje la práctica de esto que lo está esclavizando. Y si ya no entiende, entonces allí sí, trátelo como si fuera un gentil y un publicano, alguien que no pertenece a la comunidad necesariamente y que tenga que ser tratado como cualquier persona que recién va a conocer al Señor, queda fuera de la comunidad. Entonces, cuando Pablo habla de que expulsen a este inmoral, ahora no solo es él, ¿no? Tendría que ser la mujercita también, pues, porque son los dos, pues, los que marchan día a día. En todo caso, expulsen al hermano inmoral
yo lo debo de entender bajo la perspectiva que no es la primera carta donde Pablo trata el tema y no es la primera carta donde Pablo da instrucciones de qué hacer cuando una persona está en una vida pecaminosa, esclava al pecado, de forma licenciosa. ¿Vamos bien? Entonces, Pablo parece que ya ha llegado a la instancia donde muchos recursos se han gastado, mucha enseñanza ha habido de Pablo, y esta persona simplemente ha puesto esta perspectiva. No se preocupe por el agua. Yo soy así. Esta es mi debilidad. Voy a seguir con esta debilidad toda la vida. Y a mí nadie me va a decir nada. Hasta luego. Si ya no se deja tratar y si ya no quiere luchar en contra del pecado y la iglesia agotó todos los recursos para cubrirlo, ayudarlo, sustentarlo, nutrirlo, estar con él en el tiempo, y la iglesia agotó esos recursos, entonces, ¿qué dice el texto? Considérenlo fuera de la comunidad, expúlsenlo. No se comporta como creyente, no ha entendido la cruz de Cristo aún, se va. Esto no es ser malo, porque si quiere entender un poquito a Pablo, le doy esta frasecita: terapia de choque. ¿Por qué terapia de choque? Porque usted y yo sufrimos algo en distintas áreas de nuestra vida que nosotros solo aprendemos, y allí sí, perdónenme el término. Les pido por favor, perdónenme el término, pero usted y yo solo aprendemos cuando lamemos el piso. Y en ocasiones es necesario tocar fondo y romperse, a ver si es que roto, destruido, vuelve en sí y contempla otra vez la cruz como forma de restaurar, única forma de restaurar la vida. Me acuerdo de algún caso, y lo compartí en el primer culto, un caso conocido, usted no se preocupe, ni usted conoce, y esto es antes de que la Alianza San Borondón esté como iglesia, así que ni se preocupe por quién es o quién no es. Pero vino una persona y dice: mi pareja tiene una terrible adicción a alcohol y drogas, y no quiere buscar ayuda, no quiere tener consejería, no quiere esto, no quiere lo otro. Vive en negación total, ¿verdad? Terrible eso. Una vida licenciosa. Va a pedir consejo y ¿qué hago? La persona pensaba que iba a escuchar: esté con él, acompáñelo, no, siga allí. ¿Cuál fue el consejo que escuchó? Y de alguien que pertenecía a Celebra de otro lado. Bótelo de la casa. ¿Por qué? Pobrecito. Bótelo de la casa. Hágale las maletas y sáquele las maletas afuera de la casa. Él se tiene que ver sin familia, sin mujer, sin hijos, con toda la vida perdida, a ver si abre los ojos y busca ayuda. A eso apunta Pablo con esta instrucción. Terapia de choque. Sáquelo, a ver si roto y quebrantado vuelve. Y fíjese usted que la intención de esta instrucción es ¿con qué fin? Mire un poquito más adelante. Expulsado de entre ustedes aquel que hizo tal cosa. Vamos un poco más adelante, al verso 5, aunque hay cositas que revisar, dice: entreguen a este hombre a Satanás. Ahora, no vaya a malinterpretar, por favor, no vaya a decir: uy, o sea que la iglesia los entrega al diablo, y usted se imagina al diablo con un trinche allí, muere. No va así el texto, sino que es la forma literaria en cómo Pablo expresa el salir fuera de la comunidad y dejarlo a su libre albedrío. Él quiere seguir con eso, entonces dele. Porque en la vida sin Cristo, el texto bíblico explica de que el mundo entero está bajo el maligno. Así que
Expulsarlo o entregarlo a Satanás son sinónimos. No vaya a interpretar de que, uy, qué malo el apóstol Pablo, lo entrega al diablo. No, tiene que ver tanto con, quiere seguir así, practica esto, no quiere escuchar, no quiere dejarse tratar, no quiere luchar contra el pecado, déjelo a su libre albedrío, al antojo de su corazón. Algún día se romperá y cuando se rompa, volverá. De tal forma que estas instrucciones disciplinarias, y no interpretemos mal el término disciplina. Disciplina, usted y yo lo entendemos como el palo, la letra con sangre entra, te caigo a palazo, a chancletazo, lo primero que encuentre, a platazos encima, lo que sea. Eso no es disciplina. Disciplina en la luz de la Escritura es instrucción. Así que todo siempre va a partir desde una parte de la enseñanza. Disciplina es instrucción, e instrucción correctiva. ¿Y cuál es la gran motivación que está en la iglesia para instruir y disciplinar? Siempre el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? Pablo va a decir más adelante, y me encanta la frase que él acuña aquí, las del verso 6. Dice así, ustedes hacen mal en jactarse. ¿Y sabe qué? Pablo nos deja ver algo. Cuando nosotros nos hacemos de la vista ciega de algún pecado o de alguna cosa, de una práctica pecaminosa, alguna licencia que usted y yo nos estemos dando, lo que nos hace no reconocer lo que nos acontece es el orgullo. Y eso es lo que está aconteciendo en esta iglesia. ¿Con qué se ciegan? Con su propia jactancia. ¿Por qué están ciegos? Porque se enorgullecen de eso. Y en ocasiones ustedes y yo nos enorgullecemos de asuntos que son pecaminosos. Qué contradictorio, ¿no? Pero en todo caso, Pablo va a presentar su argumento contrastándolo con algo interesante. Y Pablo se nos pone histórico. Y entonces Pablo recuerda una antigua fiesta judía propia de su raza, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo, en ningún momento piense de que Dios a usted lo va a obligar a comer pan pita. Ya, jamás, o sea, acabaría con toda la producción de pan pita en el mercado. Ya, no haga eso. Ya. La levadura en el Antiguo Testamento, Dios la utilizó de forma didáctica para hacerle entender al pueblo que la contaminación, que el pecado, que la licencia para pecar que yo me pueda dar, por muy chiquita que sea, tiene la capacidad de contaminarme todo. Así funciona. Por muy chiquita que sea la licencia que usted y yo nos demos para pecar, si usted y yo no luchamos y no trabajamos en Cristo en contra de eso, terminará contaminándonos todo, absolutamente todo. Y es lo que Pablo luego más adelante dice, ¿acaso ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Hablando de la integridad de la persona e inclusive la integridad de la comunidad. Pero en todo caso, Pablo ¿hacia dónde apunta? Ustedes tienen que ser como el pan que se usaba en la época de la Pascua. ¿Y cómo es ese pan, Pablo? Sin levadura. ¿Y cómo podemos lograr eso, Pablo? Es sencillo. Cristo, el Cordero, ya fue sacrificado. Y ahí viene un entender muy importante para usted y para mí. ¿Cuál es? Cristo no solamente es el que murió por mis pecados o por mis pecados en el pasado, pero Cristo también es el purificador de mi vida al tiempo presente. Cristo no solo muere para perdonarlo y hacerlo salvo, Cristo también fue a esa cruz para purificarlo a usted de aquellas cosas que aún tienen que ser resueltas y trabajadas en su corazón. Y entonces ahí el diálogo se hace personal. La cruz de Cristo. Y viene lo didáctico, y es algo didáctico basado en un hecho, la cruz y la resurrección. ¿Qué es lo didáctico allí? Cuando usted y yo contemplamos la gracia de que Cristo
me ha perdonado todo. Él ya vio toda su vida. Si Cristo no viene, Cristo ya vio el día en que usted y yo nos vamos a morir. Él ya vio ese día. Y Él ya vio la cantidad de barrabasadas que usted y yo vamos a hacer. Si quiere verlo desde hoy hasta el día en que se muera, Dios ya las vio. ¿Y dónde las perdonó? En la cruz. Y en la cruz Él ya perdonó todo. Entonces, cuando usted está tentado o se siente tentado a dejarse llevar por alguna debilidad o pecar porque sencillamente está a la disposición el pecado, es un ejercicio hermoso volver a la cruz y recordar que Él ya murió no solo por lo que queda atrás, sino que Él ya murió también por lo que está hacia adelante y que el día de hoy Él tiene la intención de purificarme. Entonces, cuando yo comprendo la gracia desde esa forma, puedo usar mi libertad en Cristo y decir al pecado, no, va de retro. Costó bastante, costó la vida del Hijo de Dios. No puedo. No, ¿cómo puedo hacer eso? Y entonces uso mi libertad para luchar contra el pecado. Tener el enfoque en la cruz es vital para que la purificación llegue aquí adentro. La mera disciplina y el mero aguante no ganan mucho, pero tener presente la cruz, como dice Pablo, el Cordero Pascual que fue sacrificado por todos nosotros, y ahora nosotros podemos ser ese pan que no tiene levadura, pero que el Cristo mismo se ha encargado de purificar para Él. Entonces mi definición de gracia cambia, porque ya entonces gracia no es, ¡ay, Dios me perdonó! O sea que mañana me voy a fornicar porque soy soltero, con una, con otra, y Dios ya me perdonó. No, eso era un mal entendimiento que había en Corinto y que también parece que había en la iglesia en Roma. Por eso Pablo en Romanos 6 dice, un momentito, a ver, ¿qué? ¿Vamos a pecar entonces abundantemente para que la gracia sobreabunde? ¿Y qué dice el apóstol? De ninguna manera. Cuando uno entiende bien la gracia de Dios, uno solito va dejando esas cosas que no son de acuerdo al sacrificio de Cristo Jesús. Y la santidad ya no se convierte en un peso, la santidad se convierte en un placer, donde libremente escojo hacer lo que a Dios le agrada. Y qué cosa tan linda, que lo que a Dios le agrada me termina haciendo bien a mí y a la comunidad. La iglesia en Corinto no entendía esto. Por esa razón Pablo les hace volver otra vez sus ojos al centro mismo de la doctrina y de la Escritura, la cruz de Cristo. El problema está en que a veces es mejor tener a Cristo como perdonador y no contemplar a Cristo como el purificador. Pero Cristo también muere para purificarnos en la era presente de nuestra vida pecaminosa y a veces licenciosa. Dice el verso 8, así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, y ahí Pablo se pone bien abstracto en el hecho de hablar de la raíz de las cosas. La vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, porque estas dos características primero vienen acá, a la mente del individuo, al corazón del individuo, trabajan con nuestra concupiscencia. Es terrible eso. Entonces la cruz de Cristo va a trabajar desde aquí adentro, porque la malicia y la perversidad, de eso adolecemos todos. Le pongo una. Entonces usted se puede convertir en una persona suspicaz. Me saludó. ¿Qué tendrá entre manos? Si es una interesada, terrible. Y pum, viene esa persona. Hola hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Uy, sí, lindo día, ¿verdad? Va a ir a la cena de alma. ¡Qué lindo! Chao hermana, Dios le bendiga. Falsa.
¿Por qué? ¿Sabe qué? Al final usted va a quedarse solito y nadie va a querer estar con usted. Porque siempre el comentario que sale de su boca es para hacer quedar mal, para destruir, para minimizar. La malicia y la perversidad se puede hacer evidente en cualquiera de nosotros. Quizás usted no robe, quizás usted no es un cleptómano, quizás usted no sea alguien que sufra alguna de estas cosas, pero probablemente en su corazón usted le da lugar todos los días que revisa los balances del lugar donde usted trabaja y usted ve las cuentas de donde otros sacan sus tajadas y usted comienza a pensar, ¿cómo puedo hacer yo para sacar la tajada de aquí? Y quizás no lo haga nunca, pero si es así, hay malicia y perversidad aquí adentro. ¿Qué me dice el apóstol Pablo? Cristo fue sacrificado para que esa levadurita que comienza aquí también salga y podamos ser nosotros ese pan sin levadura, limpio, que Dios también purificó en la cruz. La última parte de este texto es llamativa, porque desde el verso 9 hasta el verso 13 usted se encuentra con una parte bien lógica de Pablo. Dice, y a veces la iglesia lo ha entendido mal, ¿no? Entonces a veces no te acerques al mundo y entonces usted no tiene ni un amigo que no sea creyente. Y de repente en un momento dado de la vida todos sus amigos son solo cristianos. ¿Y qué se hicieron con los que no son cristianos? Ah, no sé. Es que ellos son del mundo, yo no soy del mundo. ¿Qué es lo que dice Pablo? No hagan eso. Porque si ustedes se tuvieran que apartar de toda la gente, tendrían que salirse pues del mundo. Váyanse, hagan ermitaños, eremitas, funden algún tipo de, yo qué sé, nueva orden monástica, abran un monasterio, qué sé yo. Y dice, no es así. Porque por principio, la iglesia está llamada a hacer luz pues en el mundo. Entonces, yo no puedo abstraerme del lugar donde doy testimonio de la cruz de Jesús y del sacrificio que fue hecho por amor de nosotros. No puedo dejar a la gente en oscuridad. Decía el hermano John Stott, si usted alguna vez lo ha escuchado, en un mensaje, pocos de los mensajes que hay de él en video, él decía, en ocasiones los cristianos culpamos al mundo de cómo vive, pero eso es tan tonto como echarle la culpa a una casa por tener la luz apagada cuando usted sabe dónde queda el switch. Entonces no me puedo abstraer del mundo, pero Pablo sí me pone un limitante. ¿Y cuál es? Más bien, ponga límites a aquellas personas que haciéndose llamar hermanos, ¿qué tipo de licencia se dan? Son inmorales, son avaros, son idólatras, son calumniadores, son borrachos o se dejan llevar por cualquier vicio o son estafadores. Con esa clase de personas que se hacen llamar hermanos, y se dan licencia abiertamente al pecado, con esa gente ni te juntes. Entonces puede acontecer, ejemplo tonto, bien tonto, de esos ejemplos que yo pongo. Tú estás aquí en la iglesia, por ahí se encuentra con alguien. Entonces, ay, mira, ¿y tú también eres cristiano? Sí, yo también vengo a la iglesia. Ah, qué bueno. Bueno, ñaño, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? No, nada, ahí en mi casa. Tengo que hacer los deberes de Celebra, ¿no? Tengo que hacer los deberes que mandan en la escuela dominical los días domingos ahí. Vamos a hacerlos en familia. Ñaño, te invito a mi casa para ponernos al día. ¿En serio? Sí, pues para conversar, pues. Ah, ya, está bien. Y ahí nos pegamos, pues. Pegamos unos traguitos. Suave, nadie se va a enterar en la iglesia. Y probablemente la otra persona ha luchado con el alcohol por décadas. Ñaño, mira, 1, 2, 3, 4, no hay quien tomarlo, nos vamos. Y mira, hermano, yo te conozco cuando tú estás enguayabado, estás emplutado. Te quedas a ruquear en mi casa, yo le pongo el paro a tu mujer, de que sí, de que estás aquí, de que te vas a demorar un poquito más, pero tú descansas aquí hasta que se te pase y vuelves a tu casa. Y se hace llamar hermano.
Eso no es hermano. Eso no es hermano en la fe. Hermano en la fe será aquel que cada vez que yo necesite y que cada vez que se acerque a mi vida, el tema fundamental de él será la cruz de Cristo. Ese es mi hermano. Hermano es que si conoce mi debilidad y que si conoce que yo estoy luchando contra el pecado, abrazándome de la gracia, lo menos que va a hacer él será exponerme a aquellas cosas que atentan y pecamos contra el Señor y le terminan haciendo daño a mí y al resto. Por eso Pablo dice, del mundo no te puedes abstraer, más bien en el mundo hay que ser ejemplo, hay que ser luz, hay que hablarles de la cruz, pero de quien sí hay que tener cuidado es aquel que, llamándose hermano, te incite a ese tipo de vida pecaminosa que está en contra de la cruz de Cristo. De ese sí, abstente. A ese sí, ponle un límite. Para recapitular y resumir, entonces, ¿qué hemos aprendido en medio de todo esto? Y vamos a la última parte de la lectura. Dice así, verso 12. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Dice Pablo. Dios va a juzgar a los de afuera. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? La respuesta es obvia, se entiende. En la iglesia estamos para discernirnos mutuamente. Entonces, expulsen al malvado que está entre ustedes. Y teniendo en cuenta de que era una medida por el bien inclusive de ese jovencito y de esa señora media rara que también estaba allí. Para recapitular, la iglesia no puede tener el mismo concepto de tolerancia que se tiene en el siglo XXI. La iglesia ama con amor loco, extiende los brazos con amor loco a todos. Y cuando esos todos se acercan a Cristo, la iglesia trabaja toda la iglesia para que esa persona sea confrontada en su pecado, sea confrontada en sus debilidades y se vuelva a la cruz de Cristo como fuente y motivación para la vida que a Dios agrada. La iglesia no condona en el sentido de que se queda allí sin hacer nada, no, la iglesia mete mano. La iglesia mete mano y tiene que meterla con consejerías, con mentores, con compañeros de cuenta, como lo que maneja Celebra, quizás con consejerías pastorales, con trabajo uno a uno, para lograr que la gente entienda la gracia de Dios en la cruz. Segundo, aparte de esto, Pablo nos dice cuál es nuestra reacción frente al pecado. Nos debemos de lamentar. Tiene que haber tristeza y humildad en el corazón para saber afrontar esa realidad y pedir al Señor sabiduría de cómo tratarla. Y, por último, debemos de ver aquí de que la cruz sigue siendo vital, no solo para el perdón de mis pecados hacia atrás o hacia adelante, sino también para la purificación de mi vida en el día de hoy. Mi amado hermano, mi amada hermana, si hay algo que no está de acuerdo con la cruz de Cristo, usted debe de trabajarla y pedirle al Señor, saca esto de mí, Señor, que no está de acuerdo a tu sacrificio, que no está de acuerdo a tu vida. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Hemos leído 1 Corintios 5. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra nos centra, tu palabra nos refresca el entendimiento. Y nos podemos dar cuenta, Señor, de que a ti te interesan todas estas áreas de nuestra vida. Nuestra sexualidad, cómo manejamos nuestros pensamientos, cómo damos lugar a la malicia y la perversidad, cómo manejamos el dinero, nuestras idolatrías. Con todo esto trata la cruz. Y queremos pedirte, Señor, que en esta semana y a lo largo de estos estudios nos confrontes con la cruz de Cristo y nos dejes ver esas áreas de nuestra propia vida, no solo la de los otros, las áreas de nuestra propia vida que no reflejan la gracia de la cruz. Permítenos hallar transformación en ti y te damos gracias por la iglesia, porque has provisto en la iglesia la comunidad terapéutica donde puedo conversar, donde puedo hablar, donde puedo recibir instrucción, donde puedo recibir herramientas para continuar la lucha contra el pecado y glorificarte a ti
en cada batalla ganada, un día a la vez. Bendícenos, Señor, en esta semana y sé con nosotros. Llévanos con bendición a casa y que sea la cruz de Cristo y su resurrección la que marque el compás de nuestra vida hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.